Heredero de Grimm capítulo 26. Preguntas sin respuestas por Yair 72. Eran criaturas tan magníficas, los Grimm. Nada en el mundo podría igualar su pureza, su maleabilidad. Podían sobrevivir en casi cualquier lugar, ya sea el océano, el cielo, las montañas o los desiertos, todos eran hogares para los Grimm. Fue fácil para ellos, un juego de niños en realidad. Después de todo, estos lugares solo eran dañinos para las criaturas con disposición mortal, criaturas que requieren comida, agua y descanso para sobrevivir, cosas que los Grimm no necesitaban. Todo lo que tenían que hacer era matar a aquellas criaturas que lo ofendían con su mera existencia. Había creado tantos Grimm para exterminar estas plagas, tantas razas diferentes, decenas de ellos, cientos de ellos. Cada especie es tan diferente pero tan parecida en su afán por destruir, desgarrar la carne y desgarrar el metal. Y para servirle. Eran su espada. Su mano derecha. Su guadaña negra con la que cegó las civilizaciones antiguas y olvidadas del remanente, destruyendo su memoria de la historia y dejando las ruinas de sus obras como la única indicación de que alguna vez existieron. Y pronto, otra civilización se uniría a estas olvidadas culturas muertas. Este tiempo de paz que tanto disfrutaron sería destrozado, reemplazado por una guerra tan terrible y que cambiaría el mundo que el mero recuerdo de ella perseguiría 101 generaciones aún por nacer. Sería una guerra provocada por ella, por él. Durante años, había conspirado, reunido aliados, esperando pacientemente y observando el momento adecuado para atacar. Sus sirvientes buscaron incansablemente las mayores amenazas a su plan, como las doncellas, nada más que una manada de niños demasiado glorificados ajenos a los grandes poderes que poseían. Ya se había encontrado uno, pero se lo llevaron antes de que pudieran ocuparse de ella. Importaba poco. Ese viejo tonto arrogante solo prolongó lo inevitable. Pronto se encargarían de todos ellos, y los 4 reinos de Remnant caerían, uno por uno, y ella finalmente se encontraría con él, cara a cara, por primera vez. El solo pensamiento hizo que su corazón se acelerara. Él había estado tan ocupado como ella en los últimos años, creando nuevos Grimm para luchar y matar. Ella también había creado muchas especies, poderosas bestias capaces de grandes hazañas, aunque ninguna estaba cerca del nivel de sus creaciones. Él tomó mucha más consideración que ella al crear a Grimm, eso lo sabía. Todos fueron hechos con un propósito en mente, un papel que cumplir. A menudo, tales roles se deducían fácilmente, aunque algunos no eran tan claros. Como era el caso de los 2 Grimm en las fotografías que su alumno le había enviado tiempo atrás. Eran Grimm tan únicos, diferentes a cualquiera que hubiera visto antes. Eran misteriosos y mortales, pocos han sobrevivido alguna vez a un encuentro, y menos aún vivieron mucho después de eso. Tan terribles eran estas criaturas, tan temidas por sus presas, que su mera presencia podía volver loco a un individuo. La sirena y el lobo huargo. Sabía muy poco de ellos, una hazaña encomiable si se tiene en cuenta. Sus videntes no eran fáciles de evadir, sin embargo, estos 2 lograron hacer precisamente eso, sin saberlo también. Fue solo al agregar a los lobos rojos al redil que ahora poseía esta, la primera y única evidencia física de su existencia. No por primera vez, consideró la audacia de sus diseños, la singularidad inherente a cada uno de ellos. Uno era ágil y serpentino, con una naturaleza casi humana. El otro era enorme y poderoso, una bestia en todos los aspectos de la palabra. Ambos eran amenazantes y subrepticios. Ella no tenía dudas sobre la ferocidad rumoreada de cualquiera de las criaturas, aunque tales chismes apenas les hacían justicia a sus ojos. Y, sin embargo, había una marcada diferencia entre los 2, una diferencia que iba mucho más allá de las apariencias físicas. Algo que ella no podía discernir. No por primera vez desde que adquirió las imágenes, descubrió que su mirada se desviaba hacia el rostro del Direwolf. Algo en este lupino Grimm era extraño, había algo en él que no había visto en la sirena ni en ningún otro Grimm antes. Algo en sus ojos. Trazó sus dedos sobre la imagen del huargo, su mente en un pensamiento profundo. ¿Qué era? Se preguntó. ¿Qué hizo a este Grimm tan diferente del resto? La pregunta la inquietó. No le gustaba la ignorancia cuando se trataba de él y sus creaciones. Tales irritaciones se habían vuelto más numerosas en los últimos años.
Sus trampas estaban a punto de saltar, sus planes listos para cumplirse, se requería toda su atención para asegurar una ejecución perfecta, y le tomó el tiempo necesario para disfrutar de su favorito pasatiempo. Un pensamiento repentino la golpeó. Tal vez este Grimm fue su primer Grimm. Tal vez fue una especie de prototipo, para probar sus poderes y allanar el camino para el resto de sus creaciones. Compartía muchas similitudes con sus Beowulfes, como deseaba saber sus verdaderos nombres, los nombres que él les dio. Tal vez este Direwolf fue el primero de su tipo. Sí, eso explicaría muchas cosas al respecto. Este debe ser un Grimm anciano y poderoso, creado cuando el mundo era joven, para cazar a aquellos que su maestro consideraba indignos de existir. Pero si eso es cierto, ¿por qué solo ahora se ha dado a conocer? Como había eludido las atenciones de los demás durante tanto tiempo, había estado dormido todo este tiempo y recién despertado. Lo habían atraído las crecientes tensiones del mundo desde su escondite. O su amo había despertado a la bestia por sí mismo, con un plan y un propósito guardados para ella. Esta última posibilidad envió escalofríos de pavor por su columna vertebral, porque significaba que sus propios planes se pusieron en marcha y que los de ella de alguna manera podrían interferir con sus propios grandes planes, enfureciéndolo y arruinando potencialmente cualquier esperanza que ella tuviera de entrar en su gracia. La urgencia de detener todo la atravesó, pero la reprimió rápidamente. Ya era demasiado tarde. El tablero estaba listo, las piezas estaban en su lugar. Se había invertido demasiado en esto para detenerlo. Solo podían seguir adelante y esperar que si esta desafortunada circunstancia llegara a suceder y de hecho complicaran o arruinaran sus planes, él sería misericordioso y los perdonaría. O al menos, perdonarla. Toc toc. El sonido inesperado apartó su mirada del pergamino y la dirigió hacia la puerta cerrada de su cámara privada. Señora, ¿puedo entrar? La voz de uno de sus seguidores de confianza, Vats, llamó desde el otro lado de la puerta. Cerró el pergamino y lo colocó sobre una pequeña mesa tallada en madera de hueso blanqueada antes de ordenarle al doctor que entrara. La puerta se abrió con una mano cuidadosa, se aplicó el equilibrio justo de urgencia y temor en la acción. La hizo sonreír brevemente, sabiendo que los miembros de su círculo aún la temían incluso después de ocupar sus asientos en su mesa, pero se esforzaron tanto por parecer acostumbrados a ella. El médico le hizo una cordial inclinación de cabeza una vez dentro de la habitación. Ella devolvió el saludo con un pequeño asentimiento. ¿Qué pasa, Vats?, preguntó. Su voz era tranquila y neutral, pero el temblor subyacente de molestia todavía se deslizaba debajo de ella. Se enderezó ante la pregunta, dando otra inclinación de cabeza. Perdóneme por entrometerme en sus cavilaciones, señora, dijo con un tono de respeto y remordimiento, pero es posible que desee saber que finalmente encontramos uno. Salem parpadeó. Entonces ella sonrió. ¿Tienes ahora?, dijo ella, acercándose al hombre con un raro brillo de emoción en sus ojos. Una sonrisa orgullosa, si no nerviosa, probablemente se estaba formando debajo de su bigote cuando Salem se acercó. Lo tengo, y tal como me ordenaste, logré tomar una muestra para ti. Tengo un vial de la sustancia en mi laboratorio, si deseas. Sí, Vats, gracias, dijo Salem mientras pasaba junto al hombre en el marco de su puerta y hacia los pasillos vacíos de su casa. Los pasos resonaron por el pasillo mientras Vats la seguía desde una distancia respetuosa. Se movía con una impaciencia poco común en su modo de andar. Sus zancadas eran más largas, sus pisadas normalmente silenciosas susurraban el más suave de los sonidos con cada paso que daba. Eran cosas apenas perceptibles y la oscuridad de los pasillos hacía que fueran imposibles de ver para un humano como Vats. Solo Tyrian, con la visión nocturna inherente a su especie, podría distinguir estos cambios sutiles en sus movimientos. Su sonrisa creció levemente cuando el pensamiento de la reacción de Tyrian al enterarse de lo que se perdió entró en su mente. Normalmente, ella era indiferente a los ataques esporádicos de emoción de su asesino, pero hoy no era un día normal y la alegría nacida del logro de Vats estaba afectando más que solo sus movimientos. El pequeño escorpión se consumiría con su propia mezcla insana de celos y exuberancia al enterarse de lo que sucedería hoy.
Salem se preguntó brevemente si podría ser el último clavo en el ataúd de la cordura de Tyrion, pero luego recordó que se había hecho añicos hacía mucho tiempo. A pesar de la diversión que podría implicar su ataque, Salem sintió la más mínima punzada de lástima por el loco. Él era su seguidor más leal y devoto, llegando incluso a venerarla como una diosa, algo que nunca sería realmente hasta que finalmente se uniera a él como su esposa. Para alguien como él, perderse algo tan monumental y divino como esto era casi desgarrador, en cierto modo, casi. Al final, Tyrion no era más que otra pieza en el tablero. Una pieza importante y valiosa sin duda, pero una pieza al fin y al cabo. Sus sentimientos no tenían ninguna importancia para ella siempre y cuando entorpecieran su actuación. Salem cerró los ojos para dejar de lado estos pensamientos. No eran importantes en este momento, solo distracciones, moscas irritantes que zumbaban a través de su cráneo. Necesitaba una mente clara para lo que estaba por venir. Porque pronto, Salem agregaría otra de las bestias de su futuro esposo a su espantosa colección de fieras, y tal cosa requería toda su atención. ¿O cero o cualquier cosa? Rojo le preguntó a Blake, levantando la vista de su libro. No, respondió la chica, sin siquiera molestarse en apartar la mirada de las páginas de su propio libro. Sigue buscando, tiene que haber algo. Respondió antes de reanudar su investigación. Desde esa noche en Vale, esto era todo con lo que los dos miembros del equipo Rubí habían estado ocupados. Buscando cualquier cosa que pudiera ayudarlos a descubrir qué estaban tramando los Colmillo Blanco y, lo que es más importante, cómo se las arreglaron para controlar a Grimm. Se repartieron el trabajo. Blake se concentró en descubrir su objetivo mientras Rojo buscaba cualquier referencia al control de Grimm que pudiera tener la biblioteca de la academia. Hasta ahora, no habían llegado a nada. Todo lo que Blake tuvo que seguir fueron las entradas de su viejo diario de su tiempo en el Colmillo, y todo lo que Rojo pudo encontrar fueron ejemplos repetidos de intentos fallidos de domar a las criaturas de Grimm. Sin embargo, no estaban dispuestos a rendirse. Encontrarían algo, tenían que encontrar algo que pudiera arrojar algo de luz sobre esto. Los ojos de Rojo comenzaron a pesar, se dio unas palmadas en la mejilla para cambiar eso. No podía dormir ahora, ninguno de los dos podía, había demasiado en juego. Alcanzó su taza de café, pero cuando fue a tomar un sorbo no probó nada más que aire. Miró la taza y notó que estaba completamente vacía. Un gruñido irritado salió de sus labios mientras dejaba la taza de nuevo con un ruido sordo audible. Conseguiría más café más tarde, después de encontrar algo. Entonces, aquí es donde ustedes dos se han estado escondiendo. Una voz familiar y feliz gritó. Ni Blake ni Rojo levantaron la vista para saludar a su compañero. Un breve silencio rodeó la mesa antes de que se escuchara otra voz familiar, esta irritada más que amistosa. Te perdiste todas nuestras clases de la mañana hoy, igual que ayer. La voz de Weiss lo regañó. ¿Sabes qué tan atrás están ustedes dos? Tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos que las clases, Weiss. Rojo replicó, todavía sin mirar a su compañero. Necesitamos averiguar cómo Uitefan consiguió a Grimm bajo su control. ¿Y qué planean hacer con ellos? Añadió Blake. Yang dejó escapar un gemido. ¿Están todavía molestos por todo eso? Ella preguntó, Rojo solo gruñó. Vaquero, no tenemos que preocuparnos por eso en este momento. Ospin lo está manejando, ¿no fue esa la razón por la que le dijimos en primer lugar? Eso fue antes de que supiéramos que tenían máquinas de guerra Atlas, antes de que supiéramos que podían controlar a Grimm. Blake respondió con un tono tan agudo como su arma, levantando la vista de su libro para aterrizar a sus dos compañeros de equipo con una mirada molesta. Si usted y Weiss quieren fingir que nada de eso les preocupa, sean nuestros invitados, pero Rojo y yo estamos tratando de descubrir el cómo y el porqué de todo esto antes de que sea demasiado tarde. Así que, si pudiera ser tan amable como para dejarnos con nuestra investigación, lo agradeceríamos mucho. Se están volviendo locos. La irritación era clara en la voz de Weiss. Si continúan así, ninguno de ustedes estará en forma para cuando salgamos en nuestra primera misión, y mucho menos para el torneo. Necesitan descansar. El descanso es para los muertos, gruñó Rojo. Su paciencia se estaba agotando. Es para los muertos y los tontos.
Si quieres ser tonto e ignorar lo que encontramos esa noche, está bien, pero no lo hacemos. Queremos asegurarnos de que tú y todos estos otros idiotas no pasen de ser tontos a estar muertos. Así que, como Black ella pidió amablemente, vete. Finalmente los miró cuando dijo eso, mirándolos con ojos frustrados e inyectados en sangre que le daban una mirada de maníaco. A Rojo no le importaba si era duro, estaba harto y cansado de que esos dos lo molestaran a él y a Black y no hicieran nada para ayudarlos a resolver esto. Wei se quedó allí por un momento, digiriendo sus palabras, luego resopló y se fue sin decir nada más. Yang se quedó un poco más, mirando preocupada a su amiga y a su pareja antes de seguir a la heredera fuera de la biblioteca. Ni Rojo ni Black se dijeron una palabra mientras los dos reanudaban rápidamente su investigación sin interrupción. Cero, no puedo creer a esos dos. ¿Qué tan testarudos pueden ser? ¿No ven el daño que se están haciendo a sí mismos? Bueno, traté de ser amable. Si esos dos quieren desperdiciarse persiguiendo respuestas, entonces será mejor que no vengan a llorarme cuando, esto era prácticamente todo lo que Weiss había estado haciendo desde que salieron de la biblioteca. Los estudiantes de los reinos visitantes le dieron miradas extrañas cuando pasó junto a ellos, pero los estudiantes de Beacon sabían que no debían molestar a una enojada Weiss Schne con lo que ella podría interpretar como miradas críticas. Sobre todo cuando se tenía en cuenta que su acompañante estaba de un humor similar. Yang no fue tan expresiva como su compañera de equipo en su descontento, pero eso se debió a que estaba ocupada pensando en las dos razones responsables de su mal humor, una más que la otra. En todo el tiempo que conocía a Rojo, esta era la primera vez que lo veía actuar así. Claro, a veces podía ser terco, pero esto era algo completamente diferente. Parecía motivado, incluso obsesionado, con descubrir cómo Whitefang podía controlar a Grimm. De todo lo que habían aprendido esa noche, los Grimm eran lo que más enganchaba a Rojo. Era todo lo que parecía importarle, no lo que Whitefang podría hacer con los Grimm o cómo los llevaron a la ciudad. Rojo solo quería saber cómo los controlaban. Era como si pensara que si descifraba ese misterio, todo lo demás tendría sentido, o algo así. Yang sabía que Rojo odiaba a Grimm, todo su equipo lo sabía. Perdió a sus padres ante los Grimm en lo que fue una de las masacres más terribles de la historia reciente. Después de algo así, tenía derecho a odiar a esos monstruos, más que a la mayoría, pero Yang no creía que el odio fuera una excusa lo suficientemente buena para lo que estaba pasando con Black y con él. Honestamente, le recordó a Yang a sí misma, la forma en que Rojo y Black estaban actuando. Cuando era una niña sin madre, cuando quería conocer a la mujer que los abandonó a ella y a papá. Cuando su estúpida terquedad le costó a Ruby. Espera, tal vez ella podría usar eso para, Yang. ¿Has estado escuchando algo de lo que he estado diciendo? La voz de Weiss interrumpió el hilo de pensamiento de la camorrista y la devolvió a la realidad. Estaban de regreso en su dormitorio y Weiss le estaba dando a Yang una mirada irritada. Yang se frotó la nuca y le sonrió a Weiss como disculpándose. Algo sobre cómo esos dos están siendo idiotas. Supuso en broma. Weiss resopló ruidosamente y cruzó los brazos sobre el pecho. Estaba diciendo que tenemos que encontrar una manera de hacer que esos dos se tomen un descanso. Ella respondió. No están comiendo, durmiendo, y si siguen faltando a clases de esta manera, podrían ser expulsados. Tenemos que hacer algo. Lo sé, Weiss, suspiró Yang mientras caminaba hacia su litera para sentarse, pero esos dos son tan tercos como tú eres rico. ¿Eso fue un insulto o un cumplido? Probablemente tampoco. Una voz familiar, pero inesperada, respondió. Weiss dejó escapar un grito de sorpresa y Yang saltó hacia atrás sorprendido cuando ambos se dieron cuenta de una tercera presencia en la habitación, más o menos en la habitación, con ellos. Apoyado en el marco de la ventana abierta de su dormitorio había un hombre de aspecto pícaro que parecía estar entrando en los 50. Llevaba una camisa de vestir gris con cuello que presentaba una espalda larga y un par de pantalones de vestir negros a juego. Una capa roja y hecha jirones colgaba de sus hombros, ondeando ociosamente con el viento de la tarde. Sus ojos rojos brillaban con picardía, y una pequeña sonrisa de complicidad adornaba su rostro cubierto de barba incipiente.
Yang conocía a este hombre, lo había tenido durante toda su vida. Él era lo que ella y todos los demás estaban entrenando para convertirse. Y mientras él estaba allí, enfrentándose a sus expresiones de asombro con una mirada tranquila, Yang dijo lo primero que le vino a la mente. Tío Crow. Sacó su petaca para tomar un trago rápido de cualquier brebaje alcohólico que tuviera allí antes de responder. Sí, entonces, ¿cómo está mi sobrina favorita? Oh, el laboratorio de Bats fue un espectáculo para la vista. Era una habitación muy luminosa. Un producto poco común que Bat necesitaba para sus experimentos y estudios. Los instrumentos científicos de todo tipo estaban dispuestos por toda la sala, desde portavasos hasta microscopios. Frascos de vidrio y cajas llenas de especímenes preservados se alineaban en las paredes y estantes del laboratorio como trofeos en la pared de un cazador. Tenía un aspecto muy desordenado y estrecho, pero en realidad era bastante espacioso. Una docena de olores extraños impregnaban la habitación, subproductos persistentes de los esfuerzos científicos más recientes del médico. Salem ignoró todo esto, estaba enfocada solo en su premio. Podía sentir su presencia, desde antes de entrar al laboratorio. Podía sentir el odio y el miedo y las otras 100 emociones que lo llenaban como sangre. Es solo de esta manera, señora. Bats dijo, moviéndose a través de su espacio de trabajo con práctica facilidad. Salem lo siguió, aunque no por una verdadera necesidad de dirección, era más que nada para recompensarlo. Bats y los demás habían pasado meses tratando de localizar su premio, soportando muchos desafíos para recuperarlo. Se sintió justo que el que adquiriera la muestra también debería ser el que se la presentara personalmente. Bats condujo a su líder a una puerta en la parte trasera del laboratorio. Era algo sin pretensiones, apenas perceptible entre el desorden organizado de todo lo demás. Un escondite lo suficientemente adecuado para su premio, supuso. El doctor sacó una llave de su bolsillo y abrió la puerta, manteniéndola abierta para Salem. Lo atravesó y entró en la otra mitad de su laboratorio. Como hombre con experiencia médica, Bats necesitaba no solo un lugar para el estudio y la experimentación, sino también uno para la medicina y el uso práctico. Era la imagen modelo de un consultorio médico, aunque uno que no creía en la cháchara innecesaria sobre la seguridad de la salud y la comodidad del paciente. Aquí era donde estaba su premio. Bats cerró la puerta detrás de ellos y caminó hacia su escritorio, donde sacó un pequeño estuche de su cajón. Regresó a Salem y le presentó el caso para que lo tomara. Así lo hizo, y necesitó toda su fuerza de voluntad para no abrir la caja y tomar lo que había dentro. En cambio, levantó con calma la tapa del recipiente para revelar su contenido. Su premio. La sustancia parecida al alquitrán de un estanque de desove de Grimm, perseveró de forma segura dentro de un simple frasco de vidrio. Dentro de este medio fluido engañoso estaban los planos de toda una especie de Grimm y la capacidad de crearlos. Solo un grupo de esto fue suficiente para crear decenas de Grimm en solo unos días y el valor de un ejército en unas pocas semanas. Cientos de estas piscinas ya cubrían las tierras salvajes de Remnant, ocultas durante miles de años, ya que constantemente traían a Grimm para luchar y matar en su nombre. Y con esta muestra, ella también lo haría. Salem sacó el vial de su estuche y lo abrió. Un olor acre similar a la carne podrida sumergida en vómito de animal tostado por el sol rápidamente se abrió camino hasta su nariz. Resistió el impulso de vomitar y, en cambio, aspiró profundamente el horrible aroma para acostumbrarse a él. Pasó 1 minuto, luego 2, y al comienzo del 5.º minuto, sintió que estaba lista. Salem llevó el vial a sus labios y levantó la cabeza hacia atrás mientras bebía la sustancia. Sabía el doble de asqueroso de lo que olía y era tan espeso que casi tuvo que masticarlo. Quemaba dentro de su boca, quemándole la lengua y la garganta. Estuvo a punto de escupirlo, pero se las arregló para no hacerlo, y con un último trago, Salem tragó el último líquido con un estremecimiento. Por 1 minuto, no pasó nada. Entonces, con una fuerza repentina y terrible, Salem comenzó a toser violentamente. Dejó caer tanto el estuche como el vial al suelo en su ataque y casi se une a ellos si Bats no la hubiera mantenido estable. Un terrible dolor en su estómago pronto se unió a la tos, seguido de un frío escalofriante en todo su cuerpo.
Valls dijo algo, pero ella ya no podía escucharlo, estaba demasiado absorta en la batalla que rugía dentro de ella. Era algo de lo que no podía permitirse el lujo de distraerse, porque si lo hacía, seguramente moriría. Aunque ella no moriría. Ella ha peleado esta batalla muchas veces en el pasado y ha triunfado cada vez, esto no sería diferente. Solo que esta vez, fue diferente. Porque así como parecía que la victoria era suya, un terrible dolor golpeó su mente. Imágenes, recuerdos, chocaron contra sus pensamientos como olas sobre rocas. Salem había esperado esto, lo había experimentado antes. Estos eran sus recuerdos, cosas que él había visto, oído y sentido hace miles de años. Tales recuerdos existieron en todas sus creaciones, por razones que solo él conoce. Solo que estos no eran sus recuerdos. Estos recuerdos eran experiencias diferentes y desconocidas, distorsionada y sin foco. Los sonidos se silenciaron y los sentimientos se confundieron. No podía distinguir una verdadera claridad en nada de lo que veía, sentía o oía. Era como si le hubieran robado todos sus sentidos, excepto su capacidad para sentir dolor. Entonces, de repente, todo se quedó quieto. Las visiones se enfocaron, los sonidos se hicieron claros, la sensación volvió a ella y lo vio. El Señor Supremo. Con la más pura claridad, Salem vio su forma imponente en todo su esplendor sobrenatural. Podía rastrear cada marca en su cuerpo, distinguir cada cabello individual en el borde de su manto oscuro, ver el orgullo en sus ojos mientras la miraba. Esperarlo, pero fue demasiado tarde. En esta brevísima distracción, el enfoque de Salem se deshizo y todo comenzó a desmoronarse. Los recuerdos se desvanecieron, dejando a Salem con una mente vacía de todo pensamiento antes de que una ola de agonía la arrancara de su insensible dicha. Era un tipo de dolor inquietante, porque se sentía como si alguna forma de criatura sin extremidades, sin huesos y sin forma estuviera subiendo por su garganta. Antes de que pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, estaba a cuatro patas, con la boca abierta de par en par, cuando una enorme bola de lodo negro salió rodando de su boca y aterrizó en el suelo con un fuerte chapoteo húmedo. Salem observó cómo la pelota se retorcía y se retorcía en el suelo como si estuviera viva. Luego, de repente se infló a proporciones masivas antes de estallar de una manera igualmente inesperada. La acción hizo que Salem retrocediera instintivamente sorprendido. Esto no hizo nada para protegerla de la explosión en sí, ya que Salem encontró todo su frente cubierto por el fluido viscoso. Sus manos fueron rápidamente a limpiar el líquido de sus ojos, pero mientras lo hacían, un sonido extraño entró en sus oídos. Shergurgurgurur. Sonaba como si estuviera justo enfrente de ella. Rápidamente reanudó su acción pausada y limpió sus ojos de la sustancia invasiva, otorgándole la capacidad de ver una vez más y localizar la fuente del ruido extraño. Lo que vio la aterrorizó. Yaciendo en el suelo, rodeado de charcos salpicados de la burbuja de lodo negro, estaba la forma boca abajo de un Kokushi Green. Solo que este no fue desarrollado. Su piel suave brillaba bajo las luces médicas de la habitación, resbaladiza por el fluido de nacimiento del que había engendrado. Sus piernas estaban dobladas en ángulos extraños, no poseían pies ni garras y terminaban en pequeños muñones miserables. Su cabeza yacía tendida en el suelo, su cuello demasiado débil para sostenerlo, lo que había de él, arriba. A la criatura le faltaba toda la mandíbula inferior, simplemente se había ido, dejando su pico con colmillos raspando contra el suelo de piedra de la habitación. Levantó la cabeza de repente en dirección a Salem, sacudiendo a la dama oscura. La cabeza de la cosa temblaba por el claro esfuerzo, pero no parecía importarle. Un líquido negro salió rociado de lo que ella asumió que era su esófago cuando el Green nacido muerto dio un último grito gorgoteante antes de caer muerto, dejando a Salem boquiabierta en silencio ante lo que acababa de presenciar. Ocero Silver estaba a punto de acostarse para dormir cuando un escalofrío inquietante recorrió su columna y una sensación de hormigueo llenó sus venas. Sacudió cualquier somnolencia que sintiera y dejó a la heredera de Grimm apoyada contra el cálido cuerpo de Pup con una expresión confundida en su rostro. ¿Sentiste eso justo ahora, cachorro? Silver le preguntó a su esponjoso amigo, pero Pup solo pudo inclinar la cabeza y gimotear confundido ante su pregunta, respondiendo a su pregunta a su manera inconsciente.
Sentí algo justo ahora, un escalofrío en la columna, un escozor en las venas. No se parece a nada que haya experimentado antes. Ante su elaboración, el gran híbrido acercó su cabeza a Silver para que pudiera tratar de oler lo que la quejaba. Silver entrecerró los ojos cuando el aliento caliente de Pup sopló en su rostro, derribando su capucha como una poderosa ráfaga. Sin embargo, sus esfuerzos fueron infructuosos y el híbrido no pudo hacer nada más que mirar con curiosidad a su ama. Silver estaba tan despistado como Pup, y tal vez un poco irritado también. Había estado pasando días dentro de la mente de ese títere Grimm con apenas un momento de respiro, y estaba empezando a ser un poco agotador. Tenía la esperanza de que un buen sueño pudiera ser algo bueno, pero ese extraño sentimiento le había robado a Silver el deseo de dormir mientras dejaba intacto su cansancio. Silver gruñó con frustración y rápidamente se sentó. Caminó alrededor de su escondite, incapaz de pensar en qué más podría hacer para pasar el tiempo hasta que pudiera volver a dormir, pero incluso su sueño no garantizaba escapar del estrés de su misión. Un sueño recurrente había estado plagando el sueño de Silver desde que papá la reprendió por su comportamiento impulsivo con respecto al Beastling llamado Adam Taurus. Siempre era lo mismo. Silver se encontraba en un bosque de cenizas, encontraba una estructura Dustling, entraba en ella, caminaba por un pasillo, abría una puerta, veía un par de ojos lavanda con una melena de cabello en llamas y se despertaba después. Escuchando las palabras, vuelve a nosotros Ruby. Primero tuvo que lidiar con esa maldita capa blanca cuando era un duende y ahora tenía ojos con cabello que la perseguía. ¿Por qué los sueños tenían que ser tan malditamente extraños? ¿Para qué sirvieron de todos modos? Silver realmente cuestionó si realmente tenían uno. Solo conseguían aterrorizarla o confundirla, algo sin lo que podía vivir bien. Aún así, Silver supuso que estos sueños podrían ser peores. Los ojos al menos no intentaron despojarla de su Grimoth quemándola y cegándola, como lo hizo la maldita capa. Y solo aparecieron al final del sueño. De hecho, los ojos en realidad no parecían hacer nada en su sueño, solo la miraban extrañados. Entonces, ¿por qué Silver se encontró más enfocada en ellos que en cualquier otra cosa en su sueño? Había conocido a un Dustling con ojos color lavanda antes de que su padre la encontrara. Ese Dustling estaba muerto, como su madre. Tantas preguntas que hacían que le doliera la cabeza. Silver caminó hacia el costado de su escondite donde estaban los restos de una ventana. Observó el nido subterráneo, observándolo con desdén. Era como una parodia repugnante de su hogar, pervertida por las manos de Dustling. No había belleza natural en estas cavernas, ni techo de hongos brillantes que se iluminaran como un segundo cielo nocturno o corrientes subterráneas balbuceando tranquilamente a través de las rocas, solo cáscaras de piedra gris de estructuras Dustling. Silver tendría que asegurarse de que este lugar fuera destruido cuando terminaran con el nido. Esta caverna pertenecía a los Grimm y Silver no los vería sufrir la presencia de estas cosas antinaturales. Algo llamó su atención en la distancia, 3 figuras blancas entre el mar de tonos grises. Una patrulla de bestias bajo el mando de un Thrall. Silver observó al Thrall ordenarles con una sonrisa en su rostro, disfrutando de la vista. Los Beastlings y los Dustlings solo eran buenos para los esclavos, Flinch y los Thralls lo demostraron. Estos Beastlings, en su arrogancia, creían que los Thralls poseían libre albedrío y habían tomado la decisión de separarse de su colmillo blanco por su cuenta. Eran criaturas tan ignorantes, ciegas a todo lo que estaba justo frente a ellos. Silver disfrutaría el sabor de su horror cuando las consecuencias de esa ignorancia finalmente los alcanzaran. El solo pensamiento fue suficiente para desterrar su irritación anterior por perder el sueño, y la heredera se encontró pensando en las diferentes reacciones que los Beastlings expresarían cuando la trampa finalmente saltó. Sin embargo, mientras fantaseaba con su terror, el recuerdo de los ojos color lavanda colgaba en el fondo de su mente, negándose a dejar sus pensamientos por completo. Y cuando el deseo de dormir finalmente volvió a ella, Silver se durmió no con la imagen mental de Beastlings masacrados en su cabeza, sino con la visión de 2 ojos color lavanda mirándola fijamente. Bien. Los ojos de Silver se abrieron de golpe ante el sonido.
La sorpresa y el instinto entraron en acción y se puso de pie con las garras listas para destripar al intruso que se había atrevido a interrumpir su sueño, solo para relajarse cuando vio que solo era un cuervo posado en el marco de la ventana de su escondite. Pug le gruñó al Grimm más pequeño, agitado porque había interrumpido el sueño de su ama. Sin embargo, el cuervo no le prestó atención, su atención se centró únicamente en Silver. El Grimm aviar extendió sus alas y le dio al heredero Grimm una elaborada reverencia de saludo que instantáneamente despertó la curiosidad de Silver. Grimm solo hacía gestos tan sofisticados cuando llevaban mensajes importantes de padre, un comportamiento que les había impreso para el beneficio de Silver. La joven híbrida se acercó al Grimm inclinado y colocó una punta de garra en su frente y sintió que el recuerdo implantado que llevaba el mensaje de su padre entraba en su mente. Vio la forma imponente de su padre, mirando a los ojos del cuervo sentado sobre su brazo extendido. La oscuridad familiar de las cavernas de Gulch envolvía su forma, pero el Grimm podía ver a través de la oscuridad como si fuera de día. Entonces habló. Regresa a Gulch inmediatamente, ya no estás a salvo en este lugar. Se me ha revelado un nuevo enemigo, uno que tiene prioridad sobre el nido de polvorientos. No diré más que eso, porque no conozco las capacidades de este enemigo. Todo será explicado a su regreso. No confíes en el ojo falso, mata a cualquiera que lo descubra. El recuerdo se desvaneció y Silver estaba de vuelta en el nido subterráneo en ruinas de Dustlin. El cuervo, entregado su mensaje, se apartó del heredero y se adentró en la oscuridad. Silver se quedó allí por un momento, tratando de procesar las palabras de su padre. Había una nueva amenaza a la que se enfrentaban. Uno que dijo que era más importante que destruir el nido de Dustlin. ¿Y qué quiso decir con el ojo falso? El símbolo de este nuevo enemigo, la marca que llevan sus secuaces. Una parte de Silver no creía que pudiera existir tal amenaza que hacía que Grimm Overlord, su padre, pareciera tan inquieto. ¿Qué hizo que este enemigo fuera tan peligroso como para invocar tal respuesta del Overlord? ¿Qué poder podría poseer? Tal enemigo debe ser realmente poderoso para hacer que su padre se comporte de esta manera. Sin embargo, a pesar de las serias implicaciones de su mensaje, otra parte de Silver se sintió frustrada por las palabras de su padre. Quería que abandonara la operación, semanas de preparación y anticipación, para esconderla en Gulch mientras los Trolls saqueaban y quemaban el nido de Dustlin. La idea de presenciar tal destrucción había sido una de las principales motivaciones de Silver para aceptar este plan en primer lugar, y ahora simplemente iba a quitárselo. Estoy decepcionado de ti, las palabras destellaron en su mente, acompañadas de vergüenza y comprensión. Su padre no estaba simplemente tratando de protegerla, estaba usando esta nueva amenaza como un medio para expresar aún más su decepción por ella. No la creía capaz de conquistar el nido de Dustlin, por lo que la haría volver a casa bajo la apariencia de preocupación simplemente para llevar a cabo su castigo decidido antes de lo planeado. Él no confiaba en ella. La ira y la determinación burbujearon dentro de Silver, y un extraño pero no del todo desagradable sentimiento de propósito concluyó sus pensamientos. Ella no devolvería el Gulch como su padre le había indicado, no hasta que su misión aquí estuviera completa. Había venido aquí para asegurar la destrucción del nido del este y eso era exactamente lo que iba a hacer. Su mirada entrecerrada se desvió hacia el marco de la ventana vacía de su escondite, hacia las amplias cavernas donde ella y Put habían estado viviendo durante lo que parecieron meses. Sus ojos una vez más vieron a un grupo de Trolls y Beastlings realizando patrullas perimetrales a lo largo de las muchas calles de las ruinas. Silver sabía que su padre esperaría que ella regresara a Gulch, para obedecer sus demandas sin dudarlo. Silver también sabía que a su padre no le gustaba la desobediencia. Cuanto más tiempo permaneciera aquí, mayor sería la probabilidad de que él hiciera que su castigo establecido fuera peor de lo que ya era. Silver necesitaba acelerar los preparativos, pero los molestos Beastlings eran un obstáculo para esto. Ya estaban disgustados con su arreglo en esta operación, y Silver podía sentir su amargo resentimiento hacia el Dustlin Roman Torchwick y los Trolls. Lo había visto a través de los ojos de la sirena, cómo trabajaban a un ritmo deliberadamente lento, como si dijeran que ellos eran la razón por la que todo esto estaba sucediendo en primer lugar. Silver tendría que rectificar esto. Oídme, criaturas de Grimm.
Silver gritó para que sus pensamientos llegaran a todos los Grimm dentro de las ruinas, arriba y abajo. La utilidad de Debe Asterix ha llegado a su fin. Esclaviza a quien puedas, mata a quien no puedas, festeja y deleítate con la destrucción como fuiste creado para hacerlo. Instantáneamente, disparos y gritos resonaron a través de las cavernas. Gritos de confusión y pánico llenaron el aire. Los Trolls abajo se volvieron hacia los Beastlings que los acompañaban, golpeando máscaras de Grimm en sus rostros o arrancándoles la garganta con fauces llenas de colmillos antes de salir en busca de más presas. El aire se volvió denso con el olor del miedo y la matanza, y Silver no pudo contenerse. Silver saltó sobre la espalda de Pup e instó a su Grimm lobo a avanzar. Pup estaba muy feliz de obedecer, y el híbrido atravesó la pared de piedra de la estructura en ruinas como si fuera una frágil telaraña. Cuando aterrizaron en la calle de abajo, Silver soltó un grito ensordecedor de furia excitada que destrozó las pocas ventanas de vidrio que quedaban en las estructuras a su alrededor. Pup también contribuyó con su propia voz, aullando hacia el cielo de piedra en armonía con su ama antes de lanzarse en busca de víctimas. Otros pronto se unieron, Trolls y Grimm por igual agregaron sus voces al himno furioso y gritón. Cantaron una canción sin palabras de gritos y gruñidos, de ladridos y silbidos, de carne desgarrada y huesos rotos. Una cacofonía aterradoramente hermosa de asesinatos y caos que aseguraría que nadie escaparía para hablar de ello. De Slaughtering Simon y Silver lo llamaría. El nombre perfecto para tan deliciosa masacre, fin.